En primer lugar, la encuesta de calidad de vida que nosotros estamos desarrollando con desagregación o representatividad departamental desde el año 2018 se ha convertido a partir del año 2020 en la fuente oficial de evaluación continua del déficit habitacional de los hogares colombianos. Recordemos que los censos de población y vivienda nos traen una caracterización muy importante y granular, llamémoslas así, de todas las viviendas que están desplegadas en el territorio nacional. Sin embargo, en los periodos intercensales es importante ver cómo evoluciona el déficit habitacional de los hogares que residen en el territorio nacional desde dos perspectivas. Una perspectiva supremamente precaria, que es lo que nosotros llamamos el déficit cuantitativo de vivienda, que intuitivamente requiere demoler hipotéticamente esas viviendas que están en déficit cuantitativo y construir unas nuevas que satisfagan unas condiciones básicas de calidad, y otro tipo de viviendas que generan un déficit habitacional cualitativo que puede ser resuelto con una intervención física en la vivienda o con una división de los hogares. Cuando estamos hablando de déficit cuantitativo, estamos hablando de 4 características fundamentales que generan una privación de déficit habitacional. Primero, cuando la vivienda, por ejemplo, es una carpa o un contenedor, cuando no hay paredes exteriores o cuando esas paredes exteriores son de madera bruta o tablón o de material reciclable, cuando en un solo espacio físico residen más de 3 hogares y uno de ellos tiene más de personas, y adicionalmente cuando más de 4 personas están durmiendo en un mismo cuarto en el espacio físico de la vivienda. En este caso en particular, para el año 2021, después de ver una reducción frente a 2019 para el 7,5% de hogares, mientras que en el año 2019 teníamos al 8,2% de los hogares en esta situación de déficit cuantitativo. Además de esas condiciones de precariedad extrema, tenemos las condiciones de déficit cualitativo que, como lo decíamos anteriormente, pueden ser resueltas con una intervención en la vivienda. ¿Qué significa esto? Que el déficit cualitativo se mide fundamentalmente en 4 dimensiones. Un hacinamiento que pueda ser mitigable o controlable, un acceso adecuado a servicios públicos de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras y electricidad, que tengamos unos pisos que permitan un aislamiento y que no estemos expuestos a la tierra bruta o a las condiciones directas de la intemperie en donde se desarrollan las viviendas, y que adicionalmente tengamos una zona de cocina que esté separada del cuarto de dormir. Estas 4 dimensiones que caracterizan a los hogares que se encuentran en déficit cualitativo en el país aplican en el año 2021 para el 23,5% de los hogares residentes en el territorio nacional, algo que sucedía para el 24,6% de estos hogares residentes en el año 2019. Como el déficit habitacional cuantitativo no está anidado o incluido dentro del déficit cualitativo, las dos prevalencias suman y por consiguiente podemos afirmar que en Colombia el 31% de los hogares residentes en el territorio nacional en el año 2021 sufren de una condición de déficit habitacional que corresponde a una base de 1,8 puntos porcentuales frente al 32,8% de hogares con déficit habitacional en el año 2019, todo eso calculado a través de la encuesta de calidad de vida. Cuando nosotros queremos entrar a desagregar el volumen de hogares que se encuentran en déficit cuantitativo y cualitativo, pues rápidamente debemos recordar que para los 17,1 millones de hogares que residen en el territorio nacional en el año 2021, estamos estimando que aproximadamente 1.263.000 hogares sufren o adolecen de déficit cuantitativo, mientras que estamos observando que aproximadamente 3.977.000 hogares adolecen de una situación de déficit cualitativo.
Cuando queremos ver, gracias a la desagregación de la encuesta de calidad de vida, cómo estas condiciones de vulnerabilidad en las condiciones físicas de la vivienda afectan de forma diferencial a los hogares en los diferentes departamentos del país, pues vamos en primer lugar a las incidencias del déficit cuantitativo. Recordemos que en el promedio nacional el 7,5% de los hogares se encuentran en situación de déficit cuantitativo, algo que predica solamente para el 1,5% de los hogares de Cundinamarca o para el 1,6% de los hogares del Distrito Capital de Bogotá. Mientras tanto, el departamento de Vaupés ve al 81,7% de sus hogares en situación de déficit cuantitativo y el departamento del Amazonas ve en este caso particular al 56,7% de sus hogares en déficit cuantitativo. Pero cuando queremos entrar a analizar en los 32 departamentos y el Distrito Capital de Bogotá la prevalencia del déficit cualitativo, pues recordemos que el 23,5% de los hogares sufre o adolece de déficit cualitativo. Ese 23,5% de promedio nacional se lee apenas como un 6,8% de hogares en Vaupés en situación de déficit cualitativo. Adicionalmente, en el caso de Bogotá, vemos solamente al 9% de los hogares en situación de déficit cualitativo, mientras que cuando queremos ver los departamentos que tienen una mayor prevalencia de déficit cualitativo, encontramos a San Andrés, en donde el 82,9% de los hogares se encuentran en situación de déficit cualitativo en 2021. En términos generales, recordemos que para el año 2021, cuando hablamos de déficit habitacional, hablamos de la agregación de los dos tipos de vulneración, la cuantitativa y la cualitativa. Por consiguiente, estamos hablando del 31% de los hogares en condición de déficit habitacional. Cuando estos hogares están conformados por 5 o más personas, rápidamente se nos viene a la cabeza la posibilidad de que tengamos más hogares en déficit por una condición de hacinamiento tanto mitigable como no mitigable. En este caso en particular, para los hogares de 5 o más personas, en 2021, la incidencia del déficit habitacional es del 61,1%. Eso significa que el hacinamiento es un factor muy recurrente de generación de déficit habitacional en el país, recordando que prácticamente 2 de cada 3 hogares en el territorio nacional que tienen 5 o más personas al interior del hogar están enfrentando el déficit habitacional. Mientras tanto, ese 31% de hogares en déficit habitacional en el año 2021 se lee solamente como un 22,3% de hogares unipersonales enfrentando una potencial situación de déficit habitacional. Adicionalmente, la presencia de servicios públicos complementarios a los básicos que caracterizan una posible situación de déficit cualitativo, como son acueducto, alcantarillado, electricidad y servicio de aseo, pues dan una señal de una menor incidencia de déficit habitacional. Por eso, recordemos que el 31% de hogares en el territorio nacional en déficit habitacional, cuando nos concentramos solamente en los hogares que tienen acceso a Internet, que recuerden corresponde al 60,5% de los hogares en el territorio nacional, pues la prevalencia de déficit habitacional para ese subconjunto de hogares se reduce rápidamente en 2021 al 19%. Finalmente, cuando hacemos un enfoque diferencial por sexo, es natural que, tal y como lo señala la encuesta de calidad de vida, la jefatura femenina de hogar casi siempre está asociada con un hogar mononuclear, es decir, monoparental y no biparental, tal y como sucede en el caso de la jefatura masculina de hogar, pues es natural que veamos que los hogares cuyo jefe o jefa es una mujer tengan una menor incidencia de déficit habitacional debido a que el hacinamiento mitigable es una de las causas más frecuentes de déficit cualitativo. Y esto se confirma en la medida en que si bien el 31% de los hogares en el territorio nacional enfrenta el déficit habitacional, solamente el 27,9% de los hogares que tienen como jefa a una mujer enfrentan el déficit habitacional. Para concluir, del 1.263.000 hogares en el territorio nacional en 2021 con déficit
cuantitativo, es importante recordar que 1.080.000 están en esta situación de déficit cuantitativo por un material inadecuado de paredes. Por otro lado, cuando queremos entrar a caracterizar los hogares en déficit cualitativo en el territorio nacional, la situación más recurrente es el hacinamiento mitigable, en este caso en particular para 1.866.000 hogares, seguido de la ausencia del servicio público de alcantarillado que le genera déficit habitacional cualitativo a 1.260.000 hogares en todo el territorio nacional. La encuesta de calidad de vida indaga, por ejemplo, por las vías de acceso que tienen las viviendas como edificaciones donde residen los hogares. En este caso en particular, pues podemos establecer que una situación de precariedad extramuros es cuando el acceso físico a la vivienda se da a través de un sendero o un camino en tierra. Esta situación sucede para el 18,3% de los hogares en el territorio nacional, pero en el caso del departamento del Bichada, el 83,8% de los hogares tienen viviendas en donde el acceso a dicha vivienda es por un sendero o por un camino en tierra. Mientras tanto, como es natural, el Distrito Capital de Bogotá solo ve al 2,7% de sus hogares con esa condición de precariedad. Adicionalmente, cuando nosotros queremos ver qué pasa con la presencia de andenes, que para muchos de nosotros es una condición básica de calidad de la vivienda, pues es importante recordar que el 82,2% de los hogares en el territorio nacional reporta disponibilidad de andenes en el espacio físico de la vivienda en sus exteriores. Esto sucede para el 96,1% de hogares en el departamento de Risaralda, pero desafortunadamente solo sucede para menos de 1 de cada 4 hogares, exactamente el 23,8% de hogares del departamento del Bichada, que reporta andenes en la parte exterior de su vivienda. Otra condición de bienestar, como es la ventilación natural, por ejemplo, del cuarto de dormir, que es una condición de salubridad básica, pues si bien el 87,3% de los hogares en el territorio nacional tiene una condición favorable de ventilación natural en el cuarto de dormir, pues es importante recordar que solamente el 26,8% de los hogares del departamento del Chocó cuenta con la posibilidad básica ventilación natural en el cuarto de dormir, algo que también es bastante precario en el departamento del Baupés, en donde solamente el 38,9% de los hogares tiene la posibilidad de que su vivienda en el cuarto para dormir haya ventilación natural. Y eso, al igual que otros elementos como las condiciones ambientales, las condiciones físicas de grietas, están caracterizadas en su totalidad en la encuesta de calidad de vida y por eso en ese momento Colombia tiene la posibilidad de garantizar que no solo las políticas públicas atiendan las necesidades o las condiciones de calidad de vida o las condiciones físicas de la vivienda intramuros, sino que podamos identificar las brechas de calidad extramuros en términos de vías de acceso, andenes o condiciones ambientales de las viviendas que, recuerden, alojan a 17,1 millones de hogares en el territorio nacional en el año 2021.